Gloria a Dios, hermanas, hermanos, que Dios les bendiga. Esta mañana preciosa, está muy calurosa, muy templada aquí en México. No sabemos en otros países cómo puede estar, pero aquí estamos muy bendecidos con el clima. No está muy fuerte el calor, pero tampoco hace frío, ¿verdad? Estamos a menos, ¿no? Estamos bien. Entonces, pues que Dios les bendiga, iglesia. Y que Dios bendiga también a todos aquellos que van a tener la oportunidad de vernos en YouTube. Y no vernos a nosotros, ver la palabra de Dios a través de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno. Que Dios bendiga a sus familias en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y bueno, hermanas y hermanos, esta mañana yo le decía al Señor, ¿qué quieres que le enseñe a la iglesia? ¿Qué quieres que le enseñe a los televidentes a través del canal de YouTube? Y a través después de un tiempo, un rato, me dio esta palabra. Esta palabra, el tema se llama, ¿quiénes serán salvos? Ahora sí, así, ¿quiénes serán salvos? Aquí la verdad. Aquí, porque la verdad la tiene Dios. Amén. ¿Por qué digo esto y por qué Dios me puso esto? Porque muchos allá afuera, hermanas y hermanos, creen y piensan que todos vamos a ser salvos, así como somos. ¿Ustedes creen que eso sea posible? No. O sea, yo puedo robar, matar, fornicar, adulterar, ser mentiroso, borracho, drogadicto, y así me voy a ir con Dios. No. Sin embargo, hay palabras que parecieran, para los que no estudian el Evangelio, los que no estudian la Biblia, les parece que sí van a ser salvos todos. Y eso no es cierto. Lo vamos a ver a través de la palabra, hermanos. Vamos a ver a través de la palabra que eso no es verdad. Así lo puede decir la Iglesia Universal, que viene siendo la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, los mormones. Ellos creen que todos vamos a ser salvos. Los testigos creen que nada más van a ser unos cuantos. Tampoco es cierto. Sí vamos a ser unos cuantos, pero vamos a ser unos cuantos miles. Amén. Sí, amén. Porque por eso está la gran muchedumbre. Amén. Aparte están los otros que nunca se contaminaron, que nunca se mancharon, que son blancos. Amén. Sí, amén. Entonces, hermanos, este tema está precioso y vamos a ver la introducción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra así. Muchos piensan, es la introducción, perdón. Muchos piensan que Dios, porque es amor, salvará a todos. Y eso es una gran mentira. Y es tan una gran mentira, hermanos, que díganme una cosa. ¿En Sodoma y Gomorra se salvaron todos o unos cuantos? Unos cuantos. ¿Sí saben la historia de muchos de Sodoma y Gomorra? Donde Dios los eliminó a todos a través de azufre y fuego. Sí. Y nada más se salvó Lot, sus dos hijas y su esposa. Pero su esposa, por desobedecer la palabra de Dios, ella desobedeció, como a veces muchos desobedecemos la palabra de Dios. Ella desobedeció, no se me distraigan, hermana. Ellos desobedecieron a Dios. Ella desobedeció a Dios y se convirtió ¿en qué? En piedra de sal. Entonces nosotros a veces desobedecemos la palabra. Creemos que, eso no pasa nada. Y sí pasa algo, hermano. No nos damos cuenta, pero pasa algo siempre. Entonces, únicamente salvaron 4. Después, hermanos, viene el diluvio y solamente se salva Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Entonces, ¿por qué no salvó a todos los demás? ¿Pueden calmarlos? ¿Por qué entonces no se salvaron todos? Así va a ser, hermanos. Ahorita mucha gente piensa, pues Dios es amor, Dios es bueno, Dios nos va a salvar a todos. Mentira del diablo, porque eso es una mentira. Se va a salvar el que cree en Él. Amén. Amén.
y el que hace la voluntad de Dios. Sí, amén. Porque Él nos salvó a todos aquellos, hermanos. Amén. Sí. Entonces, la respuesta es claro que no van a ser salvos todos, sino los que creen en el Señor Jesús únicamente, a los que se arrepienten, a quienes lo reciben en su corazón como su único y suficiente ¿qué? Salvador. Aleluya. Amén. Porque Dios es justo, pero recuerden, Dios no es parejo. Sí. O sea, Dios no te puede llevar a ti y se pueda. ¿Acaso en la cruz del Calvario, cuando Él estaba en medio, se llevó al que se arrepintió y le dijo, Señor, perdóname, ten misericordia de mí? Pero el otro se quedó, porque el otro no se arrepintió. No. Entonces es al que se arrepiente, amén. Sí, amén. Al que se arrepiente, ese sí va a ser salvo. Es más, yo les quiero decir algo, si no necesitáramos la Biblia, si no necesitáramos de Jesús, que nos hace salvo y que a través de la palabra aprendemos de Dios y a través de la palabra sabemos que Dios perdona a los que se arrepienten, de no ser así, ¿para qué la Biblia? De no ser así, ¿para qué vino Jesús a la tierra? Sí, amén. ¿Para qué? Si de alguna manera Él nos formó, somos su creación, ahora nosotros somos hijos de Dios, pero como creación, ¿para qué necesitábamos a Jesús? ¿Para qué necesitábamos la Biblia si íbamos a ser salvos? ¿Están comprendiendo? Sí, amén. ¿Para qué? ¿Para qué necesitábamos eso? Si no se necesitaba al Salvador, pero Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia a todo aquel que en Él cree, a todo aquel que dice, ya me cansé de esta vida que he llevado, ya me di cuenta que esto no sirve, porque dice que los que no obedecen a Dios se van a ir al infierno. Entonces, ¿para qué seguir de esa manera? Jesús vino a calmarnos, Jesús vino a apaciguarnos, Jesús vino a darnos paz, pero también vino a darnos vida eterna. Amén. Amén. Vino a darnos vida eterna. De otra manera no necesitaríamos al Salvador, pero Él vino a morir en la cruz, a dar su vida en recompensa por tus pecados. Él vino a eso. Acabo la introducción también. Entonces, si Jesús vino, hermanos, a darnos vida, ¿cómo vamos a dejar de pensar que no funciona la Biblia? ¿Cómo vamos a pensar que la venida de Jesús no funciona? Que al fin vamos a tener vida eterna. No, Él vino por una causa. Y esa causa viene, hermanos, siendo que nosotros necesitamos creer en Jesús y empezar a seguir sus pisadas. Amén. No hay de otra manera, no hay otra forma para tener vida eterna, sino la vida eterna es a través de Cristo y a través de que creamos en Él. Amén. Amén. Ya no podemos nosotros ni debemos seguir en las cosas tradicionales del mundo, en todo aquello que es pecaminoso. Ya no podemos ni debemos seguir en ello. Tenemos que hacer cambios. Y eso, si no creemos, somos incrédulos. Estamos fallando con Dios. Estamos siendo, inmaduros en la palabra de Dios. Tenemos que creerle a Dios y obedecer su santa palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Adelante, hermana. Bueno, hermano, yo he platicado con algunas personas, ¿no? Cuando yo le hablo de Algo rápido, de Cristo, hermana, por favor. sí. Amén. Y dicen que el infierno está aquí. Ayer oí eso, ¿verdad? O sea, yo no... A ver, primero, que nos den una cita bíblica. ¿Aparece en la Biblia una cita bíblica donde dice que el infierno está aquí? No. ¿Y qué dice la Biblia? No crean ni hagan en fábulas que no esté escrito en la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia es seguro. Lo que no está escrito en la Biblia es fábula, es pensamiento humano únicamente. Aquí son los pagos de las consecuencias de tu equivocación y de tu error, pero el infierno es otra cosa que se cose muy aparte, hermano. Sí. El infierno nada tiene que ver con lo... Mira, tú agarras, como vamos a decir mi hermano, abusa de una jovencita de 18 años, pero no la ama, solamente la quiere embarazar, o solamente quería sacar sus deseos con ella. Ajá. La embaraza y pasa el rato, de momento no pasa nada, pero al rato vienen los problemas y las consecuencias porque la muchacha quedó embarazada
y entonces se va a enojar la familia, lo van a hacer que se case o van a hacer que dé manutención. Vienen las consecuencias. Eso no es el infierno, por favor. Eso solamente son consecuencias de tu mal que hiciste, tu mal proceder. Pero eso no es el infierno, hermano. Amén. Sí, amén. Así mismo, si yo agarro y me trago un chile bien picoso, me va a picar. Fue la consecuencia por habérmelo tragado. Pero no es el infierno. Sí sufro y siento que es el infierno, pero no es. El infierno es el lago de fuego ardiente. Sí, Amén. Amén. ¿Quedó claro? Sí, hermano. Gloria a Dios. Entonces, hermano, para esto vamos a ver que sea la palabra de Dios la que hable y no sea lo que te diga la gente. Puede decir miles de cosas, pero es lo que diga la palabra de Dios, es lo que dice Dios a través de su palabra. La Biblia, en la Biblia, y conste que ya la he leído casi 10 veces. Y nunca parece que el infierno sea aquí. Eso dice la gente del mundo, pero eso no lo dice Dios. El infierno está lejos. No han visto, ayer veíamos con mi suegra y mi familia una película donde cuando muere la chica, va a través de un túnel y pasa y parece que ella se quiere detener, pero no puede. Una fuerza sobrenatural la jala y la va llevando por un pasadizo, ¿no es cierto? La va llevando. O sea, hay un largo, muchos kilómetros, no sabemos cuánto, hasta que va llegando. Cuando ya va llegando empieza a sentir el fuego, empieza a sentir ese calor sofocante y más adelante empieza a sentir un olor a azufre, a oler un olor a azufre. Amén. Y más adelante empieza a oír ayes, quejidos, porque está llegando al lago de fuego ardiente. Entonces nada que ver con que el infierno aquí. Tú te equivocas, tú traicionas a tu pareja, tú traicionas a tus hijos, tú traicionas a tu jefe, las consecuencias las vas a llevar aquí y las vas a pagar, pero eso no es el infierno. Ajá, sí, Amén. hermano. Amén. Gloria a Dios, Amén. aleluya. Amén. Y vamos a ver en Primera de Juan, el tema, ese no es el tema es que muchos piensan que son salvos porque Dios es amor, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos, busque en Juan 1, 10, 12. Busque el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 10, 11 y 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Dice en el mundo estaba. ¿Ya la tienen? ¿Quién ya está leyendo? Amén. ¿Por qué leer la Biblia, hermanos? ¿Por qué traer la Biblia? Porque si ponemos el monitor nos hacemos perezosos, Sí, también. nos hacemos flojos. No, cuando allá afuera un gentil te pida, oye, ¿en qué sitio está esto? ¿Y cómo vas a saber si ni siquiera la manejas? ¿Cómo vas a darle la cita? ¿Cómo la vas a buscar si no sabes? Le faltó a mi hermano una Biblia, ¿verdad? Sí le Es que está alcanza a leer. apuntando. ¿Mandé? Está apuntando. Bien, Haciendo los muy bien, para que lo repasen. ¿Qué en digo casita. una que? Primera de Juan. Es Juan, Ajá. el Evangelio de San Juan 1, capítulo 1, versículo 10, 11 y 12. Gracias. Y dice así la santa palabra. En el mundo estaba. 10, 11 y 12. ¿Quién estaba en el mundo? Cristo. Y el mundo por él fue hecho. ¿Para quién? Para Cristo. Pero el mundo, ¿quién es el mundo? La gente. Pero el mundo, la gente, no le conoció. Amén. Amén. No le conoció, como hasta ahorita hay muchas y muchos que no le conocen. Han oído, de oídos he oído, como le decían a la samaritana, habíamos oído de oídos, pero ahora lo hemos visto verídicamente y ahora lo creemos. Entonces mucha gente ha oído de Dios, mucha gente cree en Dios, el diablo también cree en Dios porque sabe que Dios existe, pero no obedece a Dios. Nosotros y Dios lo que quiere que obedezcamos a la palabra de Dios, aleluya. Amén. 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 Dios lo que quiere que obedezcamos su palabra, no solamente de oídos, no solamente de vista. Él quiere que obedezcamos su santa palabra. Por eso dice, pero el mundo no le conoció. Y así hay muchos y así hay muchas que en este momento y en todo el mundo no conoce de Dios. Ha oído de Dios, pero no conoce de Dios.
Amén. Amén. Y qué tristeza, porque el que conoce se apega a Dios. El que conoce y que ya está en el camino no se aparta del camino. El que conoce a Dios y ya sabe de su amor y sus deleites ya no deja a Dios. Amén. Ya no se va a apartar porque me dejó la novia, ya no se va a apartar porque tuve una tribulación, ya no se va a apartar porque me ganó el vicio. No, Señor, cuando el que ya conoce a Dios, él sigue recto en ese camino y se va hasta llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Hasta que Dios te lleve. Amén. O hasta que Dios venga por tu iglesia. Amén. 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 Esa es la verdad. Y luego dice en el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto se refiere a que Dios les habla mucho, les lleva la palabra. Ay, no, es que yo creo así. Ay, no, es que a mí mis papás me dejaron esta doctrina. Es que mis papás me dijeron que era la virgencita, que era el santito, que era aquello, que era otra religión. Tu papá no te va a salvar, tu mamá no te va a salvar, el único que da vida eterna es Cristo. Amén. Solamente Él te puede dar vida eterna, porque tu padre, tu madre nunca se sacrificaron en la cruz del Calvario, nunca llevaron la corona de espinas en su cabeza, nunca los picaron por la costilla ni les agujeraron sus manos. Cristo sí, por eso Cristo murió para salvarle a todo aquel que en Él cree. Amén. Amén. A los suyos vino, dice el 11, y los suyos no le recibieron. Y así sigue ahorita. Dios quiere amar, quiere llamar a todos. Dios quiere darles la oportunidad a todos, como me la dio a mí, como te la ha dado a ti. Sin embargo, lo rechazan. En este tiempo lo siguen rechazando, hermanos. Sí, amén. Él les está hablando a través de ustedes, a través del predicador, a través de la radio, a través de la tele. Hay muchos medios, pero ellos, hermanos, no reciben a Jesús, sino que lo rechazan. No, mejor, ¿para qué? Si acá estoy recómodo. Acá puedo chupar, acá puedo drogarme, acá puedo irme al baile, acá puedo chismear, acá puedo hacer de las suyas, pero seguir a Cristo tiene un cambio en nosotros, hermanos. Amén. Seguir a Cristo hace que nosotros seamos más bondadosos, que en lo que podamos ayudar, que seamos verdaderos hijos de Dios. Amén. Amén. Y caminar como Jesús, orar por los enfermos, orar por las necesidades de cada uno. Pero si no lo hacemos, entonces ¿cómo mostramos que amamos a Dios? Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Y no se me duerman, porque para pagar el cine y dormir, mejor no pague cine. No pague el boleto. Dice el 12. Ore y diga, reprendemos al diablo que se vaya de mi vida. Reprendemos al diablo que se vaya de mi vida. Amén. Y entonces dice el 12, mas a todos los que le recibieron, oigan, a todos, no dice a todos aquellos que no lo recibieron, habla de los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Mientras Amén. la creatividad, la tierra, la humanidad entera, hermanos, son creación de Dios, pero no son hijos de Dios, porque aquí lo dice. A ver, ¿quién lo quiere leer nuevamente el 12? Rápidamente. Amén. ¿Nadie? Mas a todos los que le recibieron, A todos los que le recibieron. Le recibieron. a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, amén. Amén. Ahora sí, ya lo recibieron. Ahora sí les da potestad de qué? De ser hijos De ser hijos de Dios. De ser hijos de Dios. Ahora sí somos hijos de Dios. ¿Cómo la bruja va a ser hija de Dios? ¿Cómo el brujo va a ser hijo de Dios? ¿Cómo el idólatra va a ser hijo de Dios si le da la gloria a un ídolo? Si le da la gloria a una imagen. ¿Cómo va a ser hijo de Dios? Es hijo del diablo, pero no de Dios. Porque el que ama a Dios conoce. El que ama a Dios honra. A Dios le glorifica. Y a Dios bendice. Y a Dios le cree. Pero no puedes decir que eres hija de Dios o hijo de Dios si todavía honras a los santos, a las imágenes de barro y eso con una peluca por acá.
que ahí los pones y no se mueven, que ahí se quedan estáticos y si no los limpias se enmugrecen. Necesitamos saber, hermanos, que Dios quiere gente de corazón. Amén. Gente que realmente le crea a Dios. Gloria a Dios. Gente que realmente le crea la palabra. Por ahí también hay quien dice, es que la Biblia la inventó el hombre. Sí, pero hombres Fue inspirada. que fueron inspirados por el Espíritu Amén, Santo amén. y que a través del Espíritu Santo hicieron, Dios les dijo, escriban la Biblia así. Vayan escribiendo la Biblia. Entonces yo les digo, ok, si dices que la Biblia fue solo escrita humanamente, ¿en qué Dios tú crees? No, pues el Dios de la Biblia. Pues no, que entonces no crees en el Dios de la Biblia. Entonces, ¿a qué Dios crees y qué Dios conociste de dónde? Si no crees en la Biblia, menos vas a creer en el que te lo dijo en el libro vaquero, ¿verdad? Vas a creer en ese Dios del que habla la Biblia. Amén. Amén. Perdónenme, pero aquí hablo la verdad, porque si yo soy cobarde y no hablo la verdad, entonces Dios también me diría, tú te vas al infierno. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 21:8, que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces recibir a Jesús es creer que Jesús murió por tus pecados, es confiar en Él como tu Salvador, reconocerlo de que tú lo necesitas, entregarle tu vida. Oiga bien, entregarle tu vida, son tus deseos, tus cosas pecaminosas, entrégaselas a Dios. Creer que Jesús resucitó y que esto te garantiza la vida eterna, y dejar de lado los ídolos, el poder, la popularidad, la riqueza. Y esto es que la riqueza no sea tu prioridad, ¿no? Que no puedes tener dinero. También dejar la comodidad de tu casa para tener una relación personal y eterna con Cristo. Yo a las 6 me paro, me levanto en este día. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con Dios. Amén. Y tengo que pararme, lavar el carro, pararme, al igual que Brian, quiero hacer un reconocimiento que gracias a Dios también él, en lo que yo hago otras cosas, en lo que acomodo acá, lo que voy a traer víveres para desayunar, él ya limpió las sillas, él ya trapeó, él ya hizo acá, le echa muchas ganas, se está esforzando. Amén. Y toda cosa que le damos a Dios, tenemos una recompensa. Amén. Gracias a Dios también por la vida de mi suegra, que ella nos ayuda ella va preparando el guisadito y ya nos sentamos a comer todo ricamente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que creer en Cristo. No tengas miedo de lo demás. Rompe tus ídolos. Quítalos de tu casa que solo te están contaminando, te están pudriendo, te están afectando tu entorno, tu casa, tu vida. Tienes que decidirte y ser valiente, porque los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo no soy cobarde. Romanos 5:17, por favor, busquen conmigo Romanos 5, 17 y 19. Y que sea Dios quien hable a través de mí. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Oigan, aquí cuidado. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cuando dice, pues sí, por la transgresión de uno, ¿a qué uno se refiere? A Adán. Amén. No se me distraigan por allá atrás, por favor. Dice el 18, así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Y aquí es donde pareciera que está diciendo que todos los hombres somos justificados, que toda la humanidad es justificada, pero no, hay que leer el texto con el contexto. Aquí no se refiere que todos somos salvos. Amén. Amén. Porque si fuera así, entonces, como les dije, ¿para qué la Biblia? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué? Si ya somos salvos.
pero no es así. Vamos a leer más abajito. Así que a todos, pero a todos los que creen en su palabra, a los que lo reciben en su corazón y a los que obedecen a Dios. Amén. Amén. A estos Dios sí justifica. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, habla de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Aquí sí ya dice, los muchos serán constituidos justos o justificados. Pero aquí también podría decir, no, pues, todos ya por el sacrificio de Jesús, ya todos tenemos pase directo a irnos al cielo. Pero Amén. no es así. Amén. Dice muchos, pero no dice todos. Porque habló bien clarito y dice, los muchos serán justificados, justos. Pero cuando dice los muchos, no dice todos. Es como que si yo dijera, aquí en la iglesia todos nos vamos a ir con Dios, espero que así sea. Pero vamos a decir, si yo les dijera, muchos comieron cabrito hoy, pues sí, a lo mejor algunos, pero no todos. Así quiere decir Dios, por muchos serán justificados, muchos serán salvos, seremos salvos, pero no todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Y luego dice, o yo digo, lo que Dios me puso en mi corazón, que toda la humanidad, pero toda, es creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Y tuvieron la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, pero la perdieron por no aceptarlo en su corazón. Amén. Sin embargo, los que lo recibimos y los que creemos en Él, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Por eso es que nos llamamos hijos de Dios, los que hemos creído en Él y en su palabra. Aleluya. Vayamos a Hebreos 2, 9, 11. Vamos algo rápido porque son muchos capítulos. Amén. Amén. Hebreos 2, 9 al 11. Y dice la palabra de Dios. Ya estamos ahí. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Él le dicen que fue un poco menor que los ángeles en calidad de ser humano, pero no como Dios. Amén. Amén. Hebreos 9, Coronado de gloria y de honra, 11. a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y aquí diríamos, bueno, aquí también Pablo como que dice que todos, sí, todos, pero todos los que creemos en Él, todos los que empezamos a hacer su voluntad, todos los que decidimos empezar a seguirlo. Amén. Amén. Así que aquí en esta cita la Biblia habla de todos como si todos fueran salvos, solo por amor de Dios a la humanidad, pero no es así. Y vamos a ver por qué. En el 10 dice, porque convenía, ¿hace tu palabra, Yahvet? Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas subsisten. Y por quien todas las cosas subsisten, y luego dice, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién fue afligido? Cristo. ¿Quién se sacrificó por ti y por mí? Cristo. Aquí habla de llevar, hermanos, muchos hijos, pero no dice que va a llevar a todos. Y aquí se va dando uno cuenta que si nosotros que hemos creído y que le hemos recibido en nuestro corazón, y si somos obedientes a su palabra, nosotros seremos, hermanos, esos hijos que Él se llevará al cielo. ¿Cuándo? En el arrebatamiento. Amén. Amén. Pero obviamente no lo hará así con los incrédulos o con los que no quieren obedecer sus mandatos.
ni quieren recibirlo en su corazón, porque lo siguen rechazando hasta ahora. Sí, amén. Amén. Vamos a leer el versículo 11. Porque el que santifica, que es Cristo, y los que son santificados, que somos nosotros, de uno son, del Padre. Amén. Amén. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Cristo. Y Cristo no se avergüenza de nosotros. Y Cristo nos llama hermanos. Y Cristo nos llama también amigos en otra cita. Y Cristo nos llama mamá también en otra cita. Porque cuando llegaron sus hermanos con María y le dijeron a Jesús, Jesús, allá afuera están tus hermanos y tu madre. O allá está afuera tu madre y tus hermanos te llaman. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús, mirando a todos sus discípulos, ahora a nosotros, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que oye mi palabra y la hace, ese es mi madre y ese es mi hermano, aleluya. Amén. Somos sus hermanos, somos hasta su madre las mujeres. Así es que no podemos decir que María fue su madre porque Cristo fue antes que María. O no, Abraham le dijo antes que Abraham yo fui. Y no cuando estaban haciendo la creación del mundo, no ahí le dijo, nosotros, y yo estaba ahí cuando se fundó el mundo, ahí estaba yo, decía el Señor. Entonces, María prestó su vientre, pero María sabía porque ella dijo, heme aquí, yo soy tu sierva. Le dijo al ángel, yo soy tu sierva, haz de mí lo que tú quieras. Nunca dijo, yo soy Dios. Otra, en las bodas de Canaán, ¿por qué no hizo ella el vino? Al contrario, le dijo a Jesús, hijo, haz el vino. Una. La otra, era un buen momento para decir, yo voy a hacer el milagro. Y no lo hizo Jesús. Y María misma le dice a todos, hagan todo lo que Jesús les diga que hagan. Está diciendo que hagamos lo que la Biblia nos dice, lo que el Evangelio nos dejó Jesús. A eso obedezcamos y a Él hagámosle caso. A lo que está en la Biblia, a la palabra de Dios, no a la palabra de María, donde María hizo milagros. No. Es el diablo cuando le piden a una imagen y ahí les hace un milagro, es el diablo el que se los está haciendo para seguirlos teniendo esclavizados a los ídolos. Porque hay muchos textos, muchas citas donde dice claramente que el que a los demonios, a las imágenes le pide, al demonio se lo está pidiendo. Porque detrás de cada imagen hay un demonio. Sí, amén. Y lo que los gentiles le ofrecen en sacrificio a una imagen es a los demonios a quienes se los están ofreciendo, lo dice Corintios 10:19. Amén. Amén. Entonces tenemos que tener bien definido nuestra fe. Nada de que ahorita ya te habla un católico y te vas con el católico. Nada de que ya ahorita te habla un testigo y te vas con el testigo. Nada de que hoy te habla un mormón y me voy con el mormón. Por favor, quiere decir que no estás bien centrado. No estás bien centrada en tu fe. Tu fe es la palabra de Dios. Amén. Y de ahí nadie te debe de chispar ni de cambiar. Muchas gracias. Amén. Ahora la ponemos abajo. Así es que, hermanos, hay que ser, esta iglesia debe de ser una iglesia de verdad, obediente de la palabra, entender la palabra. Perdónenme si la digo tosca, pero así me ha puesto Dios a enseñar la palabra. Amén. Porque si soy tibio, a los tibios, ¿qué dice la palabra? Los vomitaré. Dios los vomitará de su boca. Sí. Y en el contexto, hermanos, dice, quien santifica es Jesús, y los que son santificados somos nosotros, sus discípulos, y también pasamos a ser sus hermanos y sus hijos, lo que ya les explicaba. Vamos a Juan 3:16-18. Ahí vamos a ver el amor de Dios por la iglesia, el amor de Dios por todos. Él ama a todos los de afuera. Él quisiera que todos vengan al arrepentimiento. Él quisiera que todos se arrepientan y que todos lo reciban en su corazón y que todos se vuelvan a Él, porque Él ama. Pero muchos no quieren, muchos lo van a rechazar. A mí me van a rechazar, a ti te van a rechazar, pero no te sientas mal, porque dice la palabra de Dios que
que quien nos rechaza a nosotros no nos rechaza a nosotros, sino a quien rechaza es a Dios a quien está rechazando. Amén. ¿Acaso tú o yo podemos salvar a alguien? No. ¿Esta iglesia puede salvar a alguien? No. Ay, pero es que la iglesia donde hay música y hasta en vivo y la iglesiota y los musicotototes y que la de Gais Luna y que esto y que el otro, eso no te va a salvar, hipócrita. A ti te va a salvar tu obediencia, a ti te va a salvar el haber creído en Dios. Sí, no menospreciar, que porque ¿de qué sirve una iglesia grande si no hay palabra? Sí, amén. ¿De qué sirve una iglesia grande si no hay unción de Dios? ¿O de qué sirve una iglesia grandota si no está el poder de Dios ahí? Si no se dice la verdad, si solamente quieren el diezmo tuyo. Amén. Amén. Tenemos que hablar y defender las cosas de Dios. Dice Juan 3, 16, 18, porque de tal manera amó Dios al mundo. Estamos en Juan 3, 16, 18. Sí, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo, el único que tenía Dios, y Él lo dio. Amén. ¿Qué harías tú si te piden un hijo? ¿Qué harías? ¿Te seguirías con Dios o te apartarías de Dios? El Padre dio a su unigénito, a Cristo, en proposición por ti y por mí, para que se sacrificara por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que en Él cree, oigan bien, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero dice todo aquel que en Él cree. ¿Cómo va a ser salvo el que no cree? ¿Cómo va a irse al reino de los cielos si no cree esto? Si no cree la palabra de Dios, ¿cómo va a ser salvo? ¿O cómo va a ser salva si no está creyendo? Y aquí la palabra dice y es clara: todo aquel que en Él cree, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creer en Cristo no nomás es creer como el diablo que cree en Cristo, pero no obedece. ¿Cómo vas tú a decir crees en Cristo, pero no crees en su palabra? ¿Cómo vas a decir soy salvo si no crees en su palabra? No. Y ser creedor de Dios o creer en Él es creer en su palabra. Amén. Es obedecerlo. Es difícil, sí, es difícil. Sí. Por eso dice, muchos son llamados, pocos son elegidos. Sí, amén. Amén. No todos, hermanos, muchos son llamados porque a muchos les habla Dios a través de mí, a través de ti, pero pocos son elegidos, o sea, pocos vienen. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Porque aquí tu vida puede ser 80 años, los muy fuertes 120, pero de ahí no pasas. Y estar en el infierno es por toda la eternidad, hermanos. Amén. Un domingo vamos a pasar una película, algo de lo que es el infierno, para que se den cuenta. No nomás es así, el infierno y ya, no. El infierno está bien horrible, hermanos. Sí, Los amén. demonios hacen presa de ti. Los demonios hacen, por ejemplo, el que tomaba en demasía, ahí le ponen vino. Pero ¿saben cómo es su vino? Es vino ardiente, es fuego consumidor. Le muele las entrañas. Olvídense, es horrible. Pero tengan temor de Dios, hermanos. Sí, Dice el amén. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces aquí muchos, los católicos pueden decir, ahí está, Él no vino a condenar al mundo, Él vino a dar vida y vino a salvar, sí, pero hay una condición. A ver, ¿tú cómo le das la herencia a tu hijo? ¿O tú cómo le das la herencia a tu hija? A través de una condición. A ver, tú ves a tu hijo que es bien borracho, tú ves a tu hijo que es rebelde, tú ves a tu hijo que es ingrato, ¿le das la herencia? No. ¿Le confías tu dinerote? No. No. Entonces así Dios, hay una condición. Sí te voy a dar la vida eterna, pero siempre y cuando creas en mí y obedezcas mi palabra,
y te alejes del mundo y ahora sí serás salvo. Amén. Porque dice, no améis el mundo ni las cosas del mundo. Y no se refiere a cosas buenas, se refiere al pecado del mundo, a los placeres del mundo. Amén. Amén. A veces te va a quitar amigos. A veces la palabra de Dios y Dios te va a quitar hasta la familia. ¿Por qué? Porque no van a estar contigo, porque no van a creer, no van a seguir tus pisadas. Y ni modo, te tienes que alejar y decir bye bye. Ajá. Amén, porque no Sí, amén. no quieren creer. Entonces, ¿por qué no? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice el 18, el que en él cree, oigan bien, el que no en él cree, no es condenado. El que en él cree, ya les dije, el que cree obedece a Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, aleluya. Amén. Porque no creyó en el nombre de Jesús. Y hay agnósticos, hay ¿cómo se llaman? Los incrédulos, los que son, ¿cómo se les dice? A los que no creen en Dios. Ateos. Hay ateos, gracias, hay ateos, no creen. Aleluya. Pero cuando se vean en ese momento van a ver que van a decir, Dios mío, ayúdame. Así mismo llegaban los que ya se estaban ahogando en el arca de Noé abajo, los que estaban fuera, los perros, los que quedaron fuera, porque perro no se refiere a un perro de 4 patas. Cuando la Biblia dice de un perro, es bíblico y se refiere a los malvados, a los que no se arrepintieron. Por eso dice Apocalipsis 21:15, dice, mas los perros quedarán fuera. Y no se refiere tanto a los perros, se refiere a un malvado que sigue pecando y que nunca se arrepintió. Sí, amén. Amén. Entonces, ahí le decían, Noé, ábrenos. Tocaban, Noé, ábrenos. La puerta ya se había cerrado. Y el agua le seguía llegando, le seguía llegando y le seguía llegando hasta que los cubrió, cuando los ahogó. Y murieron toda la humanidad. Toda la humanidad murió. Unos lograron subir a la montaña más alta, al Everest, y ahí también se ahogaron. Porque el agua llegó, el juicio llegó. Y ahora el juicio va a ser con fuego. Sí. Amén. Amén. Entonces, dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. ¿Ya les queda claro? Sí, amén. Si no, al final pueden hacerme alguna Amén, pregunta sobre amén. el tema y con mucho gusto, esperemos en Dios, se la podamos dar. Sí, Primera de Timoteo 4, 9, 10, vamos un poco más rápido. Primera de Timoteo 4, 9, 10, ¿quién quiere leerla? Que no sea mi esposa. ¿Quién dijo yo? Yafet, ¿puedes leerla por favor? Primera de Timoteo 4:9, mientras aprovecho para refrescarme la garganta. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Timoteo del 4, capítulo 4, versículo 9, 11, 9 y 10 nada más. ¿Quién lo tiene? Adelante, por favor. Párate, por favor. Así dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida para todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos Primero estás el primer hijo. Palabra fiel es esta. Nada más sí, va porque llegas al 10. Ok, síguele. Gracias. que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Gracias. Amén. Amén, amén. Palabra fiel es esta. No dude de la palabra, hermana. No dude de la palabra, hermano. No duden de la palabra, amigos de YouTube, porque la palabra es fiel. Amén. A esto se refiere. Palabra fiel es esta, refiriéndose a la Biblia. Es fiel porque es palabra de Dios y digna de ser recibida por todos. Sí, Nadie amén. se la puede negar a nadie. Nadie puede decir tú no la leas. Tú tienes que
transferir la palabra de Dios y llevar el mensaje a todos los que puedas, amén. Amén. A tu familia, a tus hermanos, y ay de ti si callas, porque la sangre de esa persona va a ser reclamada cuando esté en el infierno sobre ti. Sí, Así amén. es que tienes que predicar el mensaje. Gloria a Dios. Esperemos que día y noche nos comprometamos con Dios y que nos hagamos el propósito de que cada quien traigamos un alma a esta iglesia. Amén. Amén. Para que escuche la palabra. Yo también le entro. Amén. Amén. Así es que palabra fiel es esta, la Biblia, y digna de ser recibida por Voy a todos. entrar a mi amigo. No que antes, ¿qué hacía el cura? ¿Qué hacía el sacerdote? ¿O qué hacían los católicos? No, pues ustedes no pueden leer la Biblia. Nomás el sacerdote puede leer la Biblia, nadie más. Y así lo hacen. Cuando Jesús murió, se rompió el velo que impedía el paso al lugar santísimo. Por eso es que yo estoy aquí, no porque sea muy santo, sino porque Dios me santifica. Amén. Y porque Dios rompió el velo y ahora me da la oportunidad de poder estar parado aquí. De otra manera yo ya estaría muerto, porque no soy perfecto. Amén. Sí, amén. Entonces tenemos que darle gracias a Dios que ahora podemos leer la Biblia, que ahora tenemos acceso. Y entonces en el 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios. ¿A poco no recibes burlas? ¿A poco no dicen, mira ahí va el aleluya, mira ahí va el aleluya? Ahí van y hasta te aplauden, aleluya, aleluya. Cada quien agarra la suya. Y ahí andan mofándose de nosotros. Ajá. Pero es normal, hermano, no te enojes. Porque esperamos, dice, porque esperamos en Él, en Dios, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primero sí dice de todos los hombres. Aquí es donde muchos piensan que todos somos salvos. Pero abajito dice, por eso leer el texto con el contexto, abajito dice, mayormente de los que creen. Amén. Amén. ¿Cómo se van a ir los incrédulos? ¿Cómo se van a ir si ni siquiera creen en Dios? Ni creen en la Biblia. Mateo 5:45. Vayamos rápidamente. Mateo 5, versículo 45. Dice la palabra de Dios: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí a esto sí se refiere que para todos Dios es amor, que a todos les manda el sol, que a todos les manda la lluvia. ¿Acaso no llueve para malos, buenos y más o menos? ¿A poco acaso no han visto que puede haber asesinos, narcotraficantes, bien desobedientes, bien rebeldes, y acaso no les llueve? ¿Acaso no les cae el sol? Dios es bueno y ahí nos muestra que Dios es amor. No solamente a los cristianos nos manda el sol y el agua, el oxígeno y las plantas, no, lo manda para todos. Ahí sí, a eso se refiere, que para eso sí es para todos. Pero la salvación no se compra. La salvación te la ganas, ¿cómo? A través de creer en Jesucristo y a través de tu fe en Él, y a través de leer la Biblia, a través de congregarte, a través de orar. ¿Cómo va a ser cristiano una persona que no se congrega nunca? Pues no. ¿Cómo va a aprender? ¿Cómo va a pasar a año el niño, el joven, si nunca fue a la escuela? Él se quedará siempre en cero, porque no va. ¿Cómo va a pasar a sexto si nunca cursó primero, segundo, tercero, cuarto y quinto? Así con Dios, ¿cómo vamos a ser salvos si no leemos? Si no creemos, y por el leer está la palabra de Dios. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Para eso Dios nos ha levantado, para predicar las buenas nuevas. Amén. 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 Para que seáis hijos, dice el 45, de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y en primera de Juan 2:1-2 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios pide que no pequemos. Y si alguno
Oigan bien cómo dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el único que aboga por nuestra causa. Amén. Él nos defiende, hermanos, pero por eso muchos también agarran esto en mal término, porque piensan, bueno, pues tengo un abogado, yo ya puedo hacer de mi vida un cacahuate, no se me distraigan, yo ya puedo hacer de mi vida lo que quiera, al fin de que no pasa nada, me voy borracho, me voy fornicario, me voy adúltero, así me voy a ir con Dios, porque al fin tengo un abogado. Sí, hermano, pero ese abogado es para todo aquel que se arrepiente y cambia. Amén. Amén. No para los que andan chuecos, no para los que no se quieren enderezar. Tenemos que enderezar nuestro camino, porque si hoy morimos, ¿a dónde irías? Piénsalo. Así es que hay que cambiar para no ir a ese lugar, porque ahí está durísimo. Vamos al 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí es donde podemos pensar, hermanos, que entonces, pues aquí como que yo estoy contradiciendo a la Biblia, como que yo estoy contradiciendo a Pablo, pero no, aquí dice, por todos los de todo el mundo, pero todos aquellos que creen en Jesús y que se arrepienten y que vuelven a ser unas personas diferentes, que dejan el pecado y empiezan a caminar en fe. A eso sí esperamos ser salvos. Sí, Amén. amén. Aleluya. Amén. Tenemos que creer la palabra de Dios. Y así sí, en todo el mundo va a haber muchos que van a levantarse, que van a ser santos, que van a santificarse y que van a ser perdonados. Ok, porque como éramos en el mundo, éramos borrachos, éramos bravos, éramos de esto, éramos de otro, y todo aquello. Y tú dices, pero ¿por qué la palabra tan fuerte? Como me decían, es que se va a ir a la iglesia, que se vaya, con un pelón que me llegue al cielo, con eso me conformo. ¿Y para qué quiero una gran iglesia si todos para abajo? Entonces, hermanos, es que el que es cabro se va a ir y ya no va a venir a la iglesia, pero el que es hijo de Dios y la oveja, aquí van a seguir. Amén. Porque ellos aman y bendicen la sana doctrina y aman la palabra de Dios. Sí, Amén. Amén. Los demás se van a divertir, pero los verdaderos hijos de Dios, aquí estamos, gloria a Dios. Amén. Y dice Juan 1, 10, 12, bueno, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció, hermanos. El mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces aquí lo estamos volviendo a confirmar, que los que no lo reciben en su mente, en su corazón y en su ser, no pueden irse con Dios. Amén. Amén. Vayamos a Mateo 10, Mateo 20 al 20 y 20, 28 nada más. Amén. Dice la palabra de Dios, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por quién? ¿Por todos? No, dice por muchos, no por todos. Entonces aquí ya nos aclara la palabra de Dios en Mateo, palabra de Dios que Él dejó escrita a través del libro de Mateo, y dice para dar su vida en rescate por muchos, pero nunca dijo por todos. Sí, por todos, pero todos los que vamos a creer su palabra. Mas no por todos los que andan pecando y andan mal y no creen en Él y no se sacrifican en nada. Ellos, la vida es vivir, como le decía Jesús a sus hermanos, para ustedes todo el tiempo es su tiempo. Ellos pueden disponer del tiempo en absoluto,
pero nosotros tenemos un tiempo que guardar para Dios. Amén. Y qué privilegio estar aquí Amén. oyendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así que hermano, tú eres el responsable de buscar la puerta y el camino correcto que te llevará a Cristo y que te va a dar vida eterna. Tú, hermano, tu mujer, tu hombre, tú eres el responsable de buscar el camino, la puerta angosta. No te vayas por la puerta ancha, porque la puerta ancha te lleva a la perdición. La puerta ancha te lleva a los placeres, te lleva a hacer esto, te lleva a hacer aquello. Fornicar, adulterar, mentir, robar, matar, narcotraficante, cosas corrompidas que a Dios no le agradan. Sí, amén. Esa es la puerta ancha. Voy a disfrutar la vida al fin de que El Señor me va a perdonar. al fin de que santo siempre santo, y no. Tenemos que cambiar de vida. Tenemos que obedecer a Dios y su palabra para tener derecho y acceso a la vida eterna. Aleluya. Amén. No hay de otra, hermanos. Tú eres el encargado de elegir. ¿Te vas por la puerta ancha o te vas por la puerta angosta? Tú tienes que decidir. Y vamos al último capítulo, dice Mateo 7, 13, 14. De lo que les estoy hablando, hermanos. Entrad, pero lo dice Dios, no yo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Oigan, son muchos. Sí. Hey, no es uno, dos o tres, son muchos. La mayoría es idólatra. La mayoría no cree en la palabra de Dios. La mayoría se va postrado de rodillas desde Calzada de Guadalupe, Misterio Circuito hasta la villa, y lacerando sus rodillas, sacrificándose, cuando Cristo ya pagó todo por eso. ti, por mí. Sí, Basta amén. solo decir, Señor, perdóname porque ya la regué, ya hice esto. Y Dios ahí sí entra, como hijo de Dios, ya entra el abogado que es Cristo, y le Amén. dice, Amén. Padre, perdónalo porque él ha pecado, pero yo ya pagué por él, Padre. Yo ya pagué por Amén, ella, Padre amén. mío. Perdónalo, y Dios te perdona, y Dios me perdona, y seguimos adelante, amén. Amén. Seguimos a la meta. Entonces, hermanos, muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha. Y dice el 14, con esto terminamos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, aquí dice pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Sí, amén. ¿Por qué crees que hay? ¿Cuántos somos aquí? ¿Y cuántos ves allá afuera en la fiesta? ¿Cuántos ves en el mercado? ¿Cuántos ves en la disco? ¿Cuántos vas a ver en el bar? La mayoría están ahí amotinados. La mayoría anda perdido en esos lugares, Las quesadillas, dice Lilia. tomando, bebiendo, fornicando, engañando ahí a sus parejas. Ahí es un centro de vicio, es un Sodoma y Gomorra. Sí, Y ahí andan muchos. Esa es la puerta ancha. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar entrar por la puerta angosta, donde hay paz, donde tienes un hogar tranquilo, donde se respira paz, y no que llegues a casas donde hasta respiras y hueles a diablo, de tremendades. ¿Por qué? Sí. Porque están peleando, porque están discutiendo, porque andas crudo, andas cruda, andas drogado, andas drogada. No, no, no. Eso es tremendo, hermanos. Eso no es para los hijos de Dios. No, amén. 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 Hay que buscar la paz. Sí, amén. Hay que buscar esa puerta pequeña, esa puerta angosta que lleva a la vida eterna. Amén. Y hay que alejarnos de la puerta ancha. Amén. Amen mucho a su familia, busquen hablarles el evangelio, busquen hablarles de Dios, y si no quieren, no los obliguen tampoco, No. porque Dios es un caballero y Dios te da el libre albedrío. Ellos cuando despiertan en el infierno se van a acordar que hubo alguien que les llevó la palabra. Sí, amén. 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 Entonces, pues vamos a darle un aplauso a Cristo.
Señor, te bendecimos, te alabamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amigos de YouTube, que Dios les bendiga, Dios les prospere, que Dios les sane si están enfermos y que Dios bendiga esta iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.